Puede que no te acuerdes, pero a comienzos de la pandemia en los Estados Unidos, los productores estaban tirando a la basura miles de toneladas de comida. Se tiraban miles de litros de leche fresca en lagunas, se rompían miles de huevos y se enterraban toneladas de cebollas, zanahorias y muchos otros vegetales. Pero, ¿por qué se hacía tal barbaridad? La razón era porque los productores tenían un exceso de todas estas comidas gracias a la pandemia. El gobierno nos exigió que nos quedemos en casa y, como resultado, dejamos de ir a restaurantes y de comprar ciertas cosas para ahorrar dinero, causando un exceso de comidas de sobra que se estaban pudriendo. Pero ahora en el año 2022 estamos viendo el problema opuesto. Estamos viendo una escasez de productos combinada con una demanda por productos y servicios violenta y, como resultado, los precios se han disparado. La inflación en los Estados Unidos es alarmante, rondando entre 8 a 9%. Los precios de la gasolina están en nuevos récords. Los precios de los alquileres se están disparando. Los precios de las comidas en el supermercado se han disparado y hasta los precios de las cosas usadas han subido. Y en el gobierno, los políticos dicen que esto es gracias a Putin, a la guerra en Ucrania, a la impresión de dinero y que es la culpa de Biden, de Trump. Solo saben echarle la culpa a otros y no tratan de solucionar el problema. Y déjame decirte que este problema inflacionario es extremadamente serio. La inflación es una plaga económica que afecta a la clase trabajadora más que a nadie y crea mucha pobreza. Pero otra gran amenaza de la inflación es que se puede descontrolar como una llama de fuego y convertirse en hiperinflación. En este video vamos a analizar si los precios de las cosas van a seguir subiendo, empeorando la inflación. Luego, también vamos a ver si dicha inflación se puede convertir en hiperinflación. Asegúrate de ver hasta el final de este video porque esta crisis de inflación es mundial y es una que no hemos visto en décadas. Y para empezar este video, nosotros tenemos que identificar cuáles son las causas de la subida de precios. Y como ustedes sabrán, la inflación es un simple medidor de la subida de precios al consumidor. Esto significa que los economistas cada año están comparando estadísticas de los precios de todas las cosas y servicios que nosotros consumimos. Desde la leche, los huevos, el pan, los iPhones, el transporte público, los Ubers, todo. Y cuando escuchamos que la inflación en los Estados Unidos es de 8 a 9% como en los últimos meses, eso significa que los precios de todas las cosas que nosotros consumimos han subido en promedio un 8 a 9% comparado al año pasado. Ahora, como se acordarán, lo que les mencioné a comienzos de este video, cuando llegó la pandemia teníamos un exceso de cosas a la venta, especialmente comida. Y al tener un exceso de estas cosas, la oferta era excesiva, mientras que la demanda había disminuido un montón. Por lo tanto, los precios de las cosas estaban bajísimos, al punto que teníamos un periodo de desinflación, es decir, que los precios de las cosas bajaban en promedio. Y este punto es clave para explicar la primera causa de la inflación hoy en día, y es la interrupción en la producción global. Como ustedes sabrán, durante la pandemia hubieron confinamientos y cuarentenas que afectaron a toda la producción industrial. Nosotros en la sociedad dependemos de miles de fábricas que siempre están produciendo desde papel higiénico hasta autos. Y para producir todas estas cosas se necesitan muchos recursos naturales y mucha labor, pero también se necesitan partes de otras fábricas. Y con la situación global irregular de confinamientos y reaperturas, las fábricas no tenían la misma producción que antes de la pandemia. Y aquí en este gráfico van a poder ver la producción industrial en los Estados Unidos, por ejemplo. Como verán, en los meses de pandemia, la producción se desplomó bajando un 20%. Pero como verán aquí, la producción industrial rápidamente se recuperó a mediados del año 2021. Y de la misma manera, aquí van a poder ver la producción en China, donde se vio la misma tendencia. Una caída durante la pandemia seguido por una recuperación. Pero China, siendo la fábrica del mundo, aquí podrán ver otro bajón en el año 2022. ¿A qué se debe esto? Pues en los últimos meses, muchas de las ciudades grandes en China han estado en confinamientos estrictos por la pandemia. Esto causó nuevamente una interrupción en la producción global. Al tener menos producción, el precio de las cosas sube, ya que la demanda se mantiene igual. Así que eso explica en parte por qué los precios están subiendo. Estamos viendo una producción baja e interrupciones a pesar de mucha demanda. Pero para poder producir todas las cosas que consumimos, necesitamos de recursos naturales.
Y eso nos lleva a la segunda razón de la inflación actual. Los precios de los recursos naturales se han disparado. El precio del petróleo, por ejemplo, está a nuevos récords. El precio del trigo ha subido un 320% desde el año 2020. El precio del maíz ha subido un 260%. El precio de la soya subió un 210%. El precio del azúcar subió un 190%. Esto es algo que se ve en casi todos los recursos naturales que son necesarios para producir todos los productos que hay en el supermercado, productos en fábricas y también comidas en los restaurantes. Si los precios de dichas cosas suben, pues obviamente el precio de las cosas que compramos también van a subir. Y la causa de esta subida de precios también se debe a la alta demanda después de la reapertura de la sociedad. Las fábricas, cuando se volvieron a abrir, tenían una demanda voraz por recursos naturales. Los productores de dichos recursos no podían abastecer esta demanda y como resultado los precios subieron. Pero para empeorar la situación, ahora también tenemos la guerra en Ucrania. Y como ustedes sabrán de mis videos, Rusia y Ucrania son grandes productores de recursos naturales. Rusia es el segundo productor más grande de petróleo en el mundo. Y cuando se trata de comidas, estos dos países producen el 64% de todo el aceite de girasol en el mundo, el 23% de todo el trigo, el 19% de toda la cebada y el 18% de todo el maíz en el mundo. Se estima que el 12% de todas las calorías del mundo provienen de estos dos países. Y con la guerra y las sanciones a Rusia, esto hizo que los precios de todas las cosas se disparen. Ahora, la última causa de la inflación masiva que vemos es gracias a la impresión de dinero. Los bancos centrales en todo el mundo inmediatamente estimularon a sus economías cuando llegó la pandemia al imprimir dinero y también al bajar los intereses bancarios centrales, haciendo que las deudas sean baratas. Pero esta impresión fue exagerada. En los Estados Unidos, la Reserva Federal imprimió más dinero durante los meses de pandemia que en los últimos 2 siglos. En total, se imprimió un nuevo dólar por cada 2 que habían en existencia. Este dinero acabó yendo a bancos, empresas y también a la población en forma de cheques de estímulo. Este evento causó una paradoja. En Estados Unidos, por ejemplo, los niveles de ahorro estaban en nuevos récords y los estadounidenses, en promedio, estaban más ricos que antes. De la misma manera, todo el mundo se estaba prestando dinero, ya que los intereses de las deudas eran tan bajos. Así que había una abundancia de dinero, lo cual hizo que los precios de todas las cosas suba, ya que esto creó una demanda artificial. Y como lo dijo el economista Milton Friedman, la inflación ocurre cuando hay demasiados dólares buscando comprar cosas. En este caso, el gobierno imprimió esos dólares y nosotros ahora estamos buscando comprar cosas, lo cual sube los precios de todo drásticamente, dando paso a la inflación actual. En fin, ahora que sabemos las 3 causas mayores de la inflación, eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Se empeorará la inflación y llegaremos a ver hiperinflación? Para empezar, tenemos que ver la definición de la hiperinflación. La hiperinflación ocurre cuando todas las cosas suben un 50% de precio en un mes, es decir, 50% de inflación al mes. Y en los Estados Unidos, actualmente los precios han estado subiendo a un ritmo de 0.5 a 1% cada mes, muy lejos de ser hiperinflación. No obstante, como les dije al comienzo de este video, la inflación es temida por los economistas porque se puede esparcir por la economía. Esta inflación que vemos actualmente es drástica y puede ser que se empeore. Así que ahora vamos a ver las razones de cómo la inflación se podría empeorar y posiblemente llevándonos a la hiperinflación. Y después de ver estas razones, también vamos a verificar si hay un verdadero riesgo de hiperinflación. Y la primera razón son los salarios. La inflación actual en los Estados Unidos es del 8 a 9% cada año. Como te imaginarás, eso significa que tu salario, si no ha subido en el último año, te compra 8 a 9% menos cosas. Y este es un problema muy serio para los trabajadores. Es decir, ya de por sí las cosas son más caras y es muy difícil ahorrar dinero. La inflación solamente empeora la situación. Por lo tanto, el momento que los trabajadores empiecen a exigir una subida salarial al ritmo de la inflación, pues esto va a hacer que la inflación se empeore. ¿Por qué se empeoraría?
Pues porque al subir los salarios, las empresas tienen gastos más altos, lo cual significa que tienen que subir los precios de sus productos. Luego, eso también hace que haya más dinero en los bolsillos de los trabajadores, lo cual tende a subir la demanda. Por lo tanto, estos dos elementos hacen que los precios de las cosas también suban, empeorando la inflación. Y los bancos centrales están conscientes de esto y tienen miedo que llegue a pasar porque se volvería en un círculo vicioso. Es decir, si los trabajadores reciben una subida salarial por la inflación y dicha subida salarial empeora la inflación, entonces esto se vuelve un círculo vicioso donde la inflación solo sube y se vuelve muy difícil de frenar. Si esto continúa por un periodo indefinido, sí, efectivamente, se puede convertir en hiperinflación. Luego, otra razón que puede causar inflación es una constante subida de los precios de los recursos naturales. Es decir, si el precio del petróleo y de las comidas básicas sigue subiendo, entonces tendríamos inflación aún más alta, lo cual también se podría volver en un efecto dominó. Finalmente, otra situación que podría llevarnos a la hiperinflación es una falta de producción, lo cual hace que los precios se disparen por tanta demanda y poca oferta. Es decir, si hay interrupciones en las fábricas y en el transporte de las cosas, efectivamente va a haber una escasez de dichos productos, lo cual hace que la inflación suba. Pero aquí tenemos que dar un paso atrás. Entonces, para que la inflación se vuelva en hiperinflación, los salarios tienen que crecer al ritmo de la inflación o tenemos que ver una subida de precios de recursos naturales constante o tenemos que ver una escasez de productos por la falta de producción. Entonces, vamos por partes para analizar si existe un verdadero riesgo de hiperinflación y empecemos con los salarios. Lamentablemente, los salarios no están subiendo al ritmo de la inflación y más bien estamos viendo una tendencia contraria. Muchas empresas están empezando a despedir a sus empleados y la misma Reserva Federal está pronosticando una subida del desempleo en los próximos años. Esto es algo que ya se está viendo. Empresas de tecnología como Tesla, Amazon y otros grandes como Walmart y Target han estado despidiendo a muchos empleados porque prevén que se viene una recesión. Por ende, la economía no está en una situación donde los empleados tienen todo el poder de negociación y pueden exigir una subida salarial. Por lo tanto, el miedo de una hiperinflación a raíz de una subida de los salarios al ritmo de la inflación es algo muy improbable. Luego, las interrupciones en la producción son más posibles. Como les mostré anteriormente, China, la fábrica del mundo, interrumpió su producción en los últimos meses gracias a los confinamientos. Luego, no sabemos cómo se comportará el bicho en los próximos meses a años. Es posible que se vuelva más mortal, pero por ahora no existe ese miedo. Así que si la pandemia vuelve con fuerza, es probable que tengamos interrupciones en la producción, lo cual podría empeorar la subida de precios. Pero aparte de la pandemia, no hay riesgos reales de una interrupción en la producción. Finalmente, una subida de precios adicional de los recursos naturales es un escenario posible. Si la guerra en Ucrania se empeora y los países alrededor del mundo empiezan a comprar y almacenar recursos, entonces esto podría empeorar la inflación. No obstante, ¿causaría esto una hiperinflación? Probablemente no, a no ser que todos los demás escenarios mencionados antes se realicen al mismo tiempo. Y esto es algo que es muy improbable. En conclusión, ¿existe un riesgo de hiperinflación del dólar y en los Estados Unidos? Como les expliqué, los riesgos son muy bajos. Es muy probable que la inflación llegue a su pico en los próximos meses, ya que estamos entrando al verano en el hemisferio norte. Esta es una época de muy alto consumo y ahora el turismo también está en alta demanda. Pero los riesgos son bajos de una hiperinflación. Pero eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú qué crees? ¿Crees que la inflación se va a empeorar? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo tú te puedes proteger de la inflación. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.